Bien, hermanos, muy buenos días. ¿Cómo están? Buen clima, ¿no? ¿Cierto? Qué precioso entonar de la manera en que lo hicimos el cántico anterior. Hablar de celebración. Creo que todos estamos de acuerdo que nos produce mucho gozo estar reunidos así en buen número, compartiendo de la comunión unos con otros. He visto por ahí algunos que hace tiempos no se veían, algunos hermanos, saludarse muy efusivamente, muy afectivamente. Qué bueno eso, encontrarnos de esta manera como una gran familia que somos por la gracia de Dios y por la obra del Señor Jesucristo. Vamos a tener una palabra de oración para encomendar en las manos del Señor el estudio que sigue. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por tu grande amor. Gracias, oh Dios, porque tú, siendo el todopoderoso Dios, el único Dios verdadero, eres nuestro Dios y nos permites llamarte nuestro Padre. Gracias por la gracia tuya y por la misericordia tuya que nos ha alcanzado. Gracias, oh Dios, porque nos has hecho tus hijos a través del Señor Jesucristo. Gracias, nuestro Padre, porque tu presencia está aquí en medio de nosotros en esta mañana. Y gracias porque eres tú mismo quien quieres hablarnos a cada uno a través de la palabra tuya. Gracias, Señor, porque esto también es muestra del amor tuyo para con nosotros, el que quieras edificarnos, el que quieras alimentarnos a través de tu palabra. Te rogamos, Señor, en el tiempo que sigue, que tú seas instruyéndonos a través de la palabra tuya. Permítenos, Señor, y ayúdanos a tener nuestros sentidos abiertos y atentos al mensaje que tú quieres poner en nuestros corazones en esta mañana. Te alabamos, oh Padre, te glorificamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vayamos a el pasaje de referencia, Éxodo, capítulo 20, versículos 4 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Quiero leerles el mismo texto en otras 3 versiones distintas, todas del español, no se preocupen. La Nueva Traducción Viviente dice el mismo texto: no te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos, ni les rindas culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. La Nueva Versión Internacional, el mismo texto dice: no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo,
ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. La traducción lenguaje actual dice: no hagan ídolos ni imágenes de nada que esté en el cielo, en la tierra o en lo profundo del mar. No se arrodillen ante ellos ni hagan cultos en su honor. Yo soy el Dios de Israel y soy un Dios celoso. Yo castigo a los hijos, nietos y bisnietos de quienes me odian, pero trato con bondad a todos los descendientes de los que me aman y cumplen mis mandamientos. Similar, igual, parecido, distinto. ¿Qué encontraron ahí en las 4 lecturas? Un cambio de palabras, pero es lo mismo. ¿Y exactamente qué es lo que nos está diciendo esta porción? ¿Cuál es la ordenanza aquí? Que no hagamos ninguna imagen, me dicen por aquí cerquita. ¿Quién más dijo? Señor, que Jehová es nuestro Dios. Les pregunto a quienes estuvieron en la religión tradicional, ¿este mandamiento está incluido en lo que aprendieron? A ver, no los noto muy seguros. Creí que todos estaban seguros y entendían y conocían sobre los 10 mandamientos. Yo no me los sé así como los recitan. ¿Alguien se los sabe? Pues el mandamiento de no hacer imágenes no está incluido, porque en la religión tradicional estos primeros versículos se toman como un solo mandamiento. Claramente la versión que leímos inicialmente dice el versículo 4: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Y sigue diciendo: según encontré la palabra original de esa imagen de que habla el versículo 4, por eso no sé si se fijaron en las otras 3 versiones que leí, en todas hay una palabra que no está en la versión 60, y es ídolo. La versión 60 leemos que dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Todas las otras versiones, la Nueva Traducción Viviente: no te hagas ninguna clase de ídolo. La Nueva Versión Internacional dice: no te hagas ningún ídolo. La traducción lenguaje actual: no hagan ídolos ni imágenes. Habla específicamente sobre idolatría, sobre hacer imágenes. En el estudio anterior esta mañana, el hermano hablaba de lo que traía el pueblo de Israel, o los hebreos, en su estadía en Egipto. Si usted busca en algún diccionario o en internet acerca de los ídolos de Egipto, va a encontrar una larga lista de ídolos que tenían en Egipto. Como el hermano lo mencionó: el sol, la tierra, la fertilidad, los animales, la prosperidad, la vegetación. Cada cosa tenía un símbolo, un ídolo, una imagen, una representación a la que los egipcios acudían de acuerdo a cada necesidad. Y
los hebreos allí habían aprendido esa cultura, así se habían criado. Cuando ellos salieron de allí y Moisés, enviado por Dios como líder de esa travesía, estaba con aquel grupo, él se ausenta porque Dios lo llama al monte. ¿Y ustedes recuerdan qué pasó en esa ocasión? Ellos se preocuparon. Eso está. ¿Éxodo qué? 32. No, yo lo tenía sobre Éxodo 30, ¿qué se me hizo? Éxodo 32, versículo 1, dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Punto número 1. ¿Cuál es el origen de la preocupación del pueblo? Ellos no reconocían a Dios como el autor de su liberación de Egipto. Ellos veían a Moisés y se les perdió el líder y estaban preocupados. Y como ellos habían aprendido que cualquier preocupación se resolvía con una imagen, con una figura, con un Dios, con una representación de una divinidad que les resolvía el problema, entonces acudieron a la persona que se los podía resolver, le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, no solamente uno. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta. ¿Para quién? ¿Qué está diciendo Aarón aquí? Cuando no lo habían nombrado, no fue el origen de lo que ellos estaban haciendo, y sabían claramente que eso estaba en contravía del deseo de Dios. Y el pueblo estaba reconociendo a esa figura, a esa imagen, como la autora de su liberación. Ahora Aarón edifica un altar delante del becerro, versículo 5, y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Hermanos, ¿ustedes creen que los 10 mandamientos eran para el pueblo de Israel o son para nosotros? ¿Para todos?
A ver, ¿qué opinan, hermanos? Noto algunos así como que, ¿qué contesto? ¿Qué susto? ¿Qué digo? Me miran y se ríen de pronto. Me acusan y me sacan aquí de la capilla por lo que yo diga. En su momento fue para el pueblo de Israel. ¿Qué dice, hermano? Ajá. En su momento para el pueblo de Israel. O sea, nosotros vamos a estudiar hoy y mañana solamente como referencia porque eso era para ellos. A ver, hermanos. Diga, hermano. Escucho más opiniones, hermanos. Uh-huh. Uh-huh. Hermanos, pongamos atención. Hermano Julio. Los 10 mandamientos son para los que amamos a Dios, dice por aquí una hermana. Hermano David. El Señor Jesucristo resumió toda la ley en los 2 primeros mandamientos. Es que esto le puso bueno. ¿Quién más da? Hermanos, yo creo que a veces nosotros, como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, dejamos que los rótulos que vienen de las religiones y de las cosas tradicionales nos toquen a nosotros. Entonces clasificamos un rótulo de los 10 mandamientos como una cosa pagana, si se quiere. O sea, mentalmente lo asumimos así, porque algunos los recitan y los dicen de forma religiosa. Y quizás eso nos lleve a pensar que eso no aplique para mí. Pero hermanos, si miramos punto por punto, y creo que el Señor nos va a llevar a eso durante esta conferencia, cada mandamiento tiene que ver con nosotros. ¿Dónde está el concepto equivocado? En creer que los 10 mandamientos son para salvación, o que los 10 mandamientos son para, de alguna manera, acercarnos más a Dios. Pero como instrucción, y de acuerdo a lo que vemos en la palabra de Dios, y si somos coherentes con lo que predicamos, que el Señor, nuestro Dios, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si vemos que ese Señor del que estamos hablando llamó a Moisés a un lugar aparte y le entregó una serie de instrucciones, tenemos que entender que de alguna manera eso aplica para nosotros. El Señor nos irá a mostrar con el hermano que le corresponda hablar sobre aquello de santificar las fiestas y algunas otras cosas. Pero si vemos cada mandamiento en particular, pues sabemos que hay un primer grupo de mandamientos que hablan de nuestra relación con Dios, de esa relación vertical, y otro grupo de mandamientos que hablan de nuestra relación horizontal, es decir, lo que tenemos que hacer de la manera en que nos comportamos aquí con los demás.
Pero eso sigue aplicando para nosotros. Por eso el hecho de hablar de la idolatría, que el Señor nos libre a cada uno de nosotros de pensar, oiga, si esos católicos sí lo están haciendo mal, va a caer el juicio divino sobre ellos, porque, oiga, si ese pueblo de Israel allá para ellos, terrible. El Señor nos va a mostrar a cada uno de nosotros de qué manera esto tiene que ver con nuestra vida espiritual, con nuestro andar en el Señor. El pueblo de Israel, como vemos aquí en esta narración de Éxodo 32, se asustó, porque los seres humanos nos asustamos, nos preocupamos. Ellos vieron que su líder, al cual ellos le achacaban la proeza de haberlos sacado de la tierra de Egipto, no estaba ya con ellos. Y ellos dijeron, necesitamos algo que nos represente. Aarón, venga, alguna cosa invéntese, haga algo. Ellos no tenían claro el concepto del Dios Todopoderoso, que era el que había hecho el milagro, y a través de las plagas y de su interacción allá con los líderes del imperio egipcio, y a través de abrir las aguas, que los había sacado de manera milagrosa de allí. Hermanos, ¿eso no tiene que ver con cosas que en nuestra cotidianidad nos pasan? ¿No es cierto que a veces nos sucede que creemos que la abundancia económica que en algún momento podemos tener, la tenemos por mi habilidad, por el buen trabajo que yo me conseguí, por la buena hoja de vida que yo me confeccioné y la presenté, y por los estudios que yo tengo? Entonces, cuando el Señor de pronto llama nuestra atención, como nosotros hemos, sintiéndonos hijos de Dios, como creo que todos los que estamos aquí somos, ojalá que así sea, nos pasa, pues, perdónenme si los juzgo, pero a mí me ha pasado, que uno muchas veces se olvida de que la bendición que tengo directamente es de parte de Dios, y a veces creo que es por mi capacidad, por mi habilidad, por mi destreza, por mi sabiduría. Y el Señor tiene en algún momento que llamar nuestra atención para probar de qué manera nosotros realmente estamos confiando en ese Dios que, como veíamos en el estudio anterior, tiene todos los atributos, tiene todo el carácter para que nosotros lo podamos ver en su majestuosidad. Pero que con alguna frecuencia, y de pronto con mucha frecuencia, se nos olvida de que Él es el Dios Todopoderoso, el único Dios verdadero, y es nuestro Dios, quien nos permite llamarle nuestro Padre, y quien se ha dispuesto para nosotros como nuestro auxiliador, como nuestro proveedor, como nuestro socorro. Hermanos, y visto desde ese ángulo, toda razón tiene Dios para decir, como dice en Éxodo 20, el argumento de por qué no acepta ninguna imagen ni semejanza. Dice el versículo 5, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso.
Si la palabra nos enseña que estamos completos en Él, en el Señor Jesucristo, y que en Dios tenemos todo lo que necesitamos, pues razón tiene el Señor para no admitir que nosotros nos hagamos imagen o semejanza alguna de cualquier cosa que podamos nosotros anteponer en la relación entre Dios y nosotros. Hermanos, quizás creamos que idolatría solamente tenga que ver con imágenes. Y claro que tiene que ver con imágenes. Por esa razón, no podemos aceptar los argumentos que muchos esgrimen en relación con el tener una imagen de sagrado rostro, el divino niño, cualquier imagen que sea. Dice la palabra enfáticamente, con un término absoluto: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Claro, inicialmente hay que decir que es exacto relacionado con imágenes. Repito, por eso no podemos aceptarlo. Hermanos, y es que, ¿cómo pretendemos nosotros, o cómo pretende el ser humano, poner toda esa majestuosidad que estábamos viendo en el estudio anterior, representada en alguna imagen? Si como hijos de Dios estamos en su presencia, por su gracia, pues es hasta ofensivo usar una imagen para hacerle una venia, echarnos una cruz o hablarle, susurrándole a esa imagen. No tiene sentido. Y es ofensivo, además. Tenemos que tener esa claridad, no para atropellar a los que incurren en ese pecado, porque imagino que muchos de nosotros tenemos seres queridos alrededor nuestro que están en pecado de idolatría. Y lo peor que podemos hacer es estrellarnos contra ellos con mucha sabiduría, pero enfáticamente también, porque es que la palabra del Señor nos lo enseña. Debemos enseñar que eso es inadmisible delante de Dios. Hay un versículo que yo uso con alguna frecuencia, no solamente para eso. Primera a los Corintios, capítulo 6. El versículo 9. Lo he usado varias veces. Tengo un par de amigos, conocidos, que se declaran abiertamente homosexuales. Entonces uno de ellos, que es un señor ya de edad avanzada, varias veces me ha dicho: ustedes tienen que mejorar el discurso para con la juventud, porque se están dando cuenta que eso ya es un tema social, no es un problema social, sino es un tema social. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que a una persona le guste otro del mismo sexo? Me dice. Entonces yo le respondo:
si no estuviera en la Biblia, no tendría ningún problema por lo menos en considerarlo y en analizarlo, en ir a la psicología y a la psiquiatría y a la genética y a la ciencia y no sé, tratar de buscarle el quiebre al tema. Entonces una vez me dijo, ¿pero dónde dice la Biblia algo sobre eso? Entonces le dije, permítame, y le leí 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, que es el tema que nos ocupa, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, claramente la palabra de Dios nos muestra que ni los idólatras, ¿qué es un idólatra? Una persona que usa un ídolo. ¿Qué es un ídolo? Es una representación de una divinidad, una figura de una divinidad. Un matacho representando una divinidad. Y eso delante de Dios es ofensivo. Y está clasificado aquí, clara y específicamente. Ni los idólatras y ninguno de esos otros con esas conductas pecaminosas heredará el reino de Dios. Obviamente que si se convierte, sí, ya eso queda atrás, es hecho una nueva creación como nos lo enseña la palabra. Pero hermanos, lo complejo de este tema es que está aquí escrito. No hay argumento que valga nuestro en que ellos dicen, no, es que la figura, es quien ha dicho que nosotros adoramos la figura. O sea, la figura es apenas pues una representación, algo que nos hace acordarnos de Dios y pues obvio que ese no es Dios, todos sabemos que ese no es Dios. Pero es que la palabra de Dios no manifiesta atenuantes, es clara y específica en relación con no permitirnos hacernos una imagen o un ídolo, una figura de Dios. Hermanos, encontramos a través de la palabra que Dios es espíritu. El muchacho siempre pone a funcionar su talento donde sea. Muchas gracias, hermano. Creo que tengo que recurrir a un médico pronto para que me revise mi garganta porque con poco esfuerzo empiezo a perder la voz. Vamos a ver si me alcanza, yo creo que sí. La palabra del Señor nos enseña que Dios es espíritu. ¿Cómo representaría usted a un espíritu? Hagamos el ejercicio, coja un lapicero ahí en una hojita que encuentre, representa a un espíritu, ¿cómo lo haría? O si le doy una barrita de plastilina a cada uno y le digo representa un espíritu, ¿qué haría? ¿Cómo? Eso es un fantasma, hermano. El hermano Carlos dice que un trapo con ojos. Eso es como un fantasma, ¿cierto? Bueno, y según dicen, los fantasmas son
espíritus, ¿no? Bueno, pero eso es... ¿Cómo representaríamos un espíritu? No es posible, ¿cierto? No es posible. Si usáramos esto como para un ejercicio en una clase de diseñadores gráficos, comunicación visual, sería una experiencia interesante. No lo tuve en cuenta para haberlo hecho cuando fui profesor de diseño gráfico. Haber puesto a los muchachos a representar un espíritu. No es posible. Ahora, ¿cómo pretende el hombre, el ser humano, representar a Dios a través de un cuadro, de una estatua? Es imposible. Y el afán del hombre en hacerlo es el mismo afán que tuvo el pueblo de Israel cuando su líder se le perdió. ¿En quién tenían ellos puesta su confianza? En Moisés. En Moisés. ¿Y será que hoy en día encontramos conductas parecidas? ¿O no? Eso era en el tiempo antiguo. ¿Sí? ¿Qué ejemplos me pueden dar de eso? Que pase hoy día. Mucha gente que cree todo lo que el pastor le dice. Podemos cambiar la palabra pastor por líder espiritual para que quede más universal. Dígame, hermano Roberto. Dice el hermano que la iglesia que se quemó en Francia, que muchos llorando, bueno, de pronto el hecho de manifestar tristeza por una cosa arquitectónica, artística, válido, pero sí, al final tiene otro contexto. Dígame, hermano. Dice el hermano que de pronto Moisés en su momento fue un ídolo para los israelitas. Hermanos, hoy día ese tipo de situaciones pasan en todos lados. Yo no sé si ustedes, pero yo me he encontrado con personas a las que invita uno a alguna actividad espiritual y le dicen: hermanito, lo que pasa es que, te voy a decir la verdad, yo hace como 10 años estuve asistiendo a una iglesia evangélica y me di cuenta que el pastor, y empiezan a enumerar cositas, y la esposa del pastor, y empiezan a enumerar cositas, o el líder de los jóvenes, y empiezan a enumerar cositas. Claro que el problema es el líder espiritual, pero él tiene que darle cuentas a Dios. Pero el problema no está tanto en ese líder espiritual, está más en la persona que pone su confianza en el líder espiritual, que muy seguramente ha sido motivado por el mismo líder espiritual a que ponga su confianza en él. Pero hermanos, es de cada uno de nosotros. Es probable que entre nosotros no pase mucho, pero también pasa que todo lo que el hermano dice no lo confrontamos con la palabra, no hacemos nada más, y de pronto tengo mi confianza puesta en el hermano que ora por mí, en los hermanos que oran por mí en la reunión de oración. No estoy diciendo que nada de eso sea malo, sino que estoy diciendo que cuando mi confianza no está puesta en el Señor, sino está puesta en cosas externas, estoy cayendo en ese terreno en el que estaba el pueblo de Israel. Asustado, mi líder religioso se fue, no ha vuelto, quién sabe qué le pasó, se lo llevaron los extraterrestres, o quién sabe qué pasó con él.
Venga, Aarón, hagamos alguna cosa porque ¿qué hacemos? Nos sacaron de allá donde estábamos bien sabrosos y aquí ¿qué? Allá por lo menos, si necesitábamos lluvia, le pedíamos al Dios de la lluvia, y si necesitábamos que saliera el sol, al Dios del sol, y si necesitábamos comida, al Dios de la comida. Pero aquí, ¿qué hacemos? Hermanos, leer y releer, aún en la versión que más usamos, la Reina Valera 1960, el versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Nuestro Dios Todopoderoso, en su magnificencia, no lo podemos encasillar en pensamientos humanos. Debemos tener cuidado con la imagen que nos hacemos de Dios. Debemos tener cuidado en pensar que el hermano anciano de la asamblea de pronto es la imagen de Dios que yo me he fijado. Hermanos, este estudio de los 10 mandamientos nos deben conducir a eso, a que en primer lugar entendamos que nuestra relación es personal, vertical, directa con Dios. El Señor no quiere que yo tenga ninguna otra cosa que yo la haga semejante a Dios. El Señor no quiere que yo tenga ninguna otra cosa en la cual yo tenga puesta mi confianza. Él quiere que su confianza y mi confianza estén puestas en Él, solamente en Él. Por eso es que es importante que usted y yo, cada uno de nosotros, tengamos una relación personal con Dios. Hermanos y hermanas, una semejanza de Dios para usted podría ser la reunión del domingo. Entonces yo creo que hoy el domingo asisto a la reunión consagrado, con mi buena Biblia, mi buen himnario, mi buen corario, mi buena pañoleta a las damas. Llego temprano, estoy hasta que se acaba, saludo a todos los hermanos. Y esa es la semejanza que yo tengo de Dios. Y no me vuelvo a acordar del Señor el resto de días. Allí podría estar un concepto equivocado que alguien pudiera tener de Dios. Aún en cosas tan aparentemente sanas y espirituales. Pero no nos motivamos a que mi relación con el Señor se fortalezca cada día. Estamos incurriendo en esta falta. Hermanos, entender que estos mandamientos, lo digo en mis propias palabras, creo que forman parte como de un deseo de Dios en su relación con el hombre. Como quien dice, unas pocas instrucciones donde el Señor le dice al hombre, al ser humano: venga, usted y yo mantengamos una relación cercana. Yo soy para ustedes todo lo que ustedes necesitan. Venga, no busquen nada más. ¿Qué necesitan? Un becerro, una imagen,
una virgen, un niño, un santo, una persona, ser humano como nosotros, que le pusieron el nombre de santo. O sea, ¿ustedes creen que necesitaríamos eso? El Señor Dios está diciendo más o menos eso en ese segundo mandamiento. Primero, yo soy Dios para ustedes. No necesitan nada más fuera de mí. Y no se pongan a buscar nada más fuera de mí, porque no lo necesitan. ¿Usted es consciente de eso, hermano y hermana? Yo no sé si todos los que estamos aquí en este salón en esta mañana podemos decir, yo soy hijo de Dios. Ojalá que sí. Si de pronto hay alguien aquí en esta mañana que no está seguro de su relación con Dios, este es el momento para invitarle a que el Dios del que estamos hablando, ese Dios maravilloso que no tiene descripción, que no tenemos manera de encasillarlo, de encerrarlo, de ponerlo en una forma que podamos entender nosotros, sino es Dios sencillamente todopoderoso. Usted podría decir confiadamente, mi Dios, si usted acepta la obra que Él diseñó a través del Señor Jesucristo para su salvación, para acercarle a Él. Por eso no con orgullo ni con vanidad, quienes llegamos al conocimiento del Señor Jesucristo podemos decir, Él es mi Dios, Él es mi Padre. Por su gracia, por su amor. Porque la palabra de Dios nos enseña que de tal manera nos amó que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hermanos, cuando mencionamos versículos como este que acabo de citar, entendemos que esto aplica no solamente para los hermanos que nos congregamos aquí, en el centro bíblico, en Dios es Amor, o Casa Evangélica, o como se llame el lugar de reuniones, sino es para todo aquel que en Él cree, nos dice la palabra de Dios, para que toda la persona que llega al conocimiento de Dios a través del Señor Jesucristo tenga vida eterna. Qué maravilloso que nosotros podamos hablar de esa manera como hijos de Dios. Por el contrario, qué tristeza. Apocalipsis capítulo 21. Versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si aquí no estuviera incluido los idólatras, podríamos en cierta manera manifestar algo de tolerancia con esta actitud, pero la palabra de Dios es clara.
Por eso nuestra oración por quienes están en ese pecado de idolatría, que por estos días abunda de tal manera que produce verdadera tristeza. Encontrar gente que en pleno siglo XXI sigue poniendo su fe, su confianza en figuras, teniendo la posibilidad de poner su confianza en el único Dios verdadero, nuestro Dios. Primera a los Corintios, capítulo 10. El versículo 14 claramente nos dice: por tanto, ¿qué dice ahí? Amados míos, huid de la idolatría. ¿A quiénes les está hablando? ¿A perversos? Señor, a la iglesia de Corinto. Huid de la idolatría. ¿Podemos caer en pecado de idolatría? Claro que sí. Claro que sí. Porque toda figura, toda imagen, toda semblanza que nosotros pongamos por delante de Dios o en la cual depositemos nuestra fe, es idolatría. Podemos idolatrar nuestro trabajo. Cuando nuestro trabajo es lo más importante, ¿es idolatría? Si desplaza a Dios. ¿Y pasa? ¿Será que pasa? ¿En alguna ocasión a alguno de ustedes le ha pasado que por trabajar o por hacer alguna otra actividad reemplace la adoración a Dios? Sucede, hermanos. Un hijo, la familia, en el servicio al Señor, que es donde se ve o donde se manifiesta lo que podemos entregar para el Señor, muchas veces encontramos que diversas actividades de nuestra vida cotidiana ponen de lado lo que podemos hacer para el Señor. Cualquier imagen, cualquier semblanza que nos haga poner nuestra confianza en eso, es idolatría. Encontramos en el ejemplo que vimos del pueblo de Israel. ¿Ellos se olvidaron de Dios? No. ¿Qué hicieron cuando establecieron el altar, el ídolo? Holocausto, hicieron fiesta. ¿A quién? Pero lo estaban haciendo en pecado porque estaban contraviniendo el deseo de Dios.
Hermanos, tengamos cuidado, porque hay muchas maneras en las que dejamos que en nuestras vidas se ocupe el lugar que le pertenece a Dios. Cada uno de nosotros debemos evaluarnos, identificar qué es aquella figura o semblanza que en algún momento está tomando mi atención y haciendo que yo ponga mi fe en eso. Alguien podrá decir, no, pero es que mi fe está puesta en Dios. Pero hay que decir, como dice la Escritura, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cantamos con alegría, con nuestras manos elevadas y decimos aleluyas y amén. Y el Señor es nuestro Dios y decimos amén. Y el Señor es todopoderoso y decimos amén. Pero salimos de acá y nuestro comportamiento no habla absolutamente nada de una vida apegada y sometida a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra confianza, nuestra fe está puesta en otras cosas diferentes a nuestro Dios todopoderoso. Hermanos, es un tema serio que nos toca a nosotros, que el Señor nos libre de pensar que la idolatría solamente toca a los que evidentemente llevan colgado una imagen en su cuello o tienen en la sala de su casa un altarcito allá con una imagen. Muchas veces cada uno de nosotros puede tener esas imágenes, esas semblanzas de Dios que atraen nuestra atención, que atraen nuestra fe y lo ponen por delante de Dios. Oremos. Gracias, nuestro Padre, porque eres nuestro Dios. Gracias, oh Dios, porque enviaste a tu amado Hijo, el Señor Jesucristo, a morir por nosotros. Y con ello nos has dado la salvación. Gracias, Señor Jesucristo, porque diste tu vida por nosotros. Gracias, Señor Jesucristo, porque te ofreciste en humillación, en un acto de obediencia, y fuiste hasta las últimas consecuencias por amor a nosotros. Gracias, Dios Santo, porque nos recibes en tu presencia. Ayúdanos para que podamos vivir una vida que te agrade a ti. Ayúdanos a vivir conforme a la vocación con la cual hemos sido llamados. Ayúdanos, Señor, a desechar todas aquellas cosas que atraen nuestra atención y nuestra confianza y que te quitan a ti el primer lugar en nuestro corazón. Padre, gracias por las enseñanzas que recibimos a través de tu palabra. Te alabamos, te glorificamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.